Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Seguimos con las lecturas, no paramos. Y hoy toca una editorial muy especial, una editorial que a pesar de que ya lleva sus 10, 11 años ya, vamos por el 11º, es una editorial que se me considero pues de esas jóvenes, frescas, ¿no? Y sobre todo con dos editores, Guillermo y Yolanda, que me los quiero un montón, me los quiero un montón. Son de esas editoriales que ha trascendido la relación simplemente de dar a conocer sus productos y en la que hay ya una relación personal muy chula, muy maja, ¿no? Y sé que no soy el único, que mucha gente se los quiere mucho. Pero, relaciones personales aparte, vamos a las obras. ¿Cuáles han sido esas obras de grafito que este año me han hecho pasar un buen rato, me han entretenido, me han gustado? Quiero resaltar por algún motivo. Lo tengo clarísimo. La primera, creo que es la primera obra que salió este año, que es Poli Raro, de mi querido Guillermo Lizarán. Poli Raro, como se dice, es una nueva línea que quiere introducir grafito, con otros proyectos, con otros autores. Tengo muchas ganas de ver el próximo, donde estará mi querida Lauriel, donde, por ejemplo, jugar un poco con él aquello del sigue tu propia aventura. ¿Veis aquellos recuadros de abajo? Página 3, página 4 y tal, pues te hacen, pues, si quieres no sé qué, y ves para la otra. Si quieres para la otra, ves para atrás, ves para adelante. Y entonces, pues, estamos en un mundo, la ciencia ficción, con fantasía, etcétera, y sobre todo mucha aventura, pero sobre todo lo más destacable aquí, lo más destacable, es el trabajazo que se ha pegado Guillermo en la construcción, tanto de las tramas, subtramas, minitramas, como a nivel de dibujo. Porque el tío se ha currado crear un mundo de trasfondo muy completo, con maquinaria también muy detallada, vestimentas, etcétera. Está divertidísimo esa especie de cucarachas. También tengo que decir que de Guillermo, por ejemplo, no olvidaré su prolapso, ¿no? Y esa delicia de selección que publicó con Fandogamia, ¿no? Hace unos años, que a mí me hizo enamorarme de ese autor, de ese chaval. Que a pesar de su juventud, que ahí lleva ya una trayectoria más que consolidada en ese tipo de humor. Me ha encantado Poli Raro, a pesar de que yo, por ejemplo, en el tema del sigue tu propia aventura, pues como ya lo tuve, ya lo viví mucho en su momento de cuando surgió, ¿no? Que era en su máximo esplendor, creo. Pues espérate, voy a sacar un poco la luz, porque si no, será imposible. Pues claro, me pilló un poco de vuelta y media, pero hay que reconocer que he leído otros, muchos, muchísimos, que no están ni la mitad de currados que este. O sea, es una auténtica barbaridad el currazo que hay aquí a nivel gráfico, a nivel de guión, a nivel de color, de imaginería, de crear un mundo aparte. Está chulísimo, y también el currazo por parte de la editorial también a nivel de rotulación y maquetación. Muy chulo, un proyecto muy guapo que está empezando Grafito con esa obra, con Poli Raro, que seguirá el año que viene y si Dios quiere lo siguiente. Esto dependerá de los lectores, como siempre. Y Guillermo Lizarán, que a mí no me decepciona nunca, pero que aún así también me gustaría ver el Guillermo Lizarán un poco más gamberrillo, ¿no? Aquel de, como he dicho, ¿no? De prolapso y demás. Pero muy recomendable, y sobre todo para quien quiera, también os lo digo, me costó, vamos, una pelotilla y media llegar al final, ¿eh? Tuve que darle y vueltas y vueltas y vueltas para aquí y vuelta para allá. O sea, está curradísimo, hay muchísimas vertientes, muchísimas posibilidades. Es un sudoku, pero a lo bestia, el conseguir llegar a la finalización, pero mientras tanto el viaje es muy disfrutón, es muy disfrutable. Una grata sorpresa, se puede raro, ¿eh? Me lo pasé muy bien. Y si fuera sorpresa muy raro, este ya fue el sorpresón. Pero claro, yo, de la calidad de mi gran admirado Carlos Azagra, que lo conozco ya como autor de hace muchísimos años, ¿no? Le he seguido en prácticamente todas las publicaciones que he ido publicando, tanto en el jueves, en el etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, la temática de ese álbum era historias del punk, ¿no? O sea, es un absoluto, es un, perdóname la expresión, ¿eh? Pues una modestia, pero así como lo siento. Es una tesis doctoral a lo Azagra del mundo del punk español, con un repaso a todas álbumes, a grupos, salas de conciertos, discos, etcétera. Es alucinante. Yo que no soy el principal fan de ese mundillo, reconocí a algunos, pero muchos otros no los había oído en mi vida, y tengo compañeros como Carlos Bacanda y otros que son grandes aficionados a ese género musical y que disfrutaron como cochinos, que está todo con el particular estilo clásico de Azagra, y con una riqueza a nivel
en Tambo, tío, fijaos, de esto hay páginas y páginas y páginas, refrescándote la memoria de aquellos, los otros. Aquí hay un trabajo de documentación abismal. Entonces, claro, yo lo que pensaba es decir, para gente como yo, que no es muy aficionada al punk, quizás esa obra quede un poco excesiva, ¿no? Quizás cuando vaya por la mitad como que me empieza a aburrir. Me lo he pasado pipa leyéndolo. Además, aparte de todo lo que he aprendido, me lo he pasado muy bien, porque además, obviamente, juega con sus dos personajes míticos, ¿no? ¿Cómo se llama, no? Ay, tengo la punta de la lengua. Bueno, pico y vena, para que lo entendáis. Está genial. Me ha llevado a otros tiempos, ¿no? Donde Azara lo leía constantemente. Últimamente se había especializado mucho en biografías, ¿no? De personajes aragoneses emblemáticos, ¿no? Y algunos maravillosos, ¿no? Como a nivel de obra, ¿no? Como publicadas por Expediciones, la mayoría, o todas prácticamente. Y de verdad, una joyita esas historias del punk. Incluso para gente como yo que no es tan aficionada a ese género, que sí, viví el subidón del punk británico en los finales de los 70, también viví el subidón del punk junto con el grunge, ¿no? Americano, más posterior. Pero claro, el punk es más cañí, más nacional y más de salas de conciertos de barrio, ese no entre tanto y me ha encantado ver que no te lo terminas nunca, la cantidad de información pero que no se vuelve un folletín monótono con otra vez más de lo mismo. No, 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 no. Está súper entretenido. Chapó, maestro Azagra de nuevo, lo vuelve a conseguir. Otra cosa, otra curiosidad y una grata sorpresa también, no por el autor, porque ese autor lo venimos hace tiempo con esa gran obra publicada por Dracul, el Dark Investment, que no he parado de recomendarla por el canal, que es Cargad Malditos. Mira que han hecho versiones de ese mítico momento de la historia, ¿no? La batalla de Navas de Tolosa, ¿no? Pero claro, aquí me ha hecho gracia porque con ese estilo tan de comic book americano que había en Dark Investment, aquí nos ha metido un estilo claramente que recuerda a las películas de animación. ¿Lo veis? Espérate. Donde narrando esa historia de esos tres reyes que se llevan a morir, pero que por intereses comunes deciden aliarse, ¿no? Ante el desafío que viene. No voy a explicar la historia de la de Tolosa, que la mayoría la conocéis en morir, los que no, os recomiendo que lo leáis para ponerse al día. Y desde los momentos que a nivel de acción no me ha sorprendido, porque el dinamismo que impregna algunas escenas es brutal, sobre todo por Dark Investment, ¿no? Y ya ahí lo vi sobre todo. Hay también mucha conversación, mucha trama así que antes, pero es que luego de repente te sorprende con páginas así. Ahí estoy de la lámpara, esto está los catálogos. Entre la cámara y la... Aquí veis, fijaos. De vez en cuando dice, se remanga y digo, ahora me voy a lucir, y fíjate. Entonces, claro, la historia o el momento histórico está explicado a la perfección, maravillosamente. También las escenas de donde se ve la estructura militar de las formaciones y cómo fue llevado el enfrentamiento, ¿no? En aquel mítico momento histórico. Pero a ver, la cámara, si la hago despertar, aleluya, ya lo veis, currazo aquí hay, pero a la vez también hay muchas escenas que son de conversación o de todas y que son perfectamente, no se vuelven anodinas ni aburridas. Y luego el tema del dinamismo y la violencia en esos momentos también lo lleva de fábula. Oye, un espectáculo maravilloso, Cargar Malditos, no te escurre la sopa de ajo porque ya este relato lo hemos oído 1000 y una veces, pero muy bien explicado, maravillosamente dibujado con ese estilo, que habrá gente que le atraerá todavía más y gente a lo mejor que un estilo tan parecido a la animación quizá de atrás, pero me parece uno de los grandes aciertos de esta obra. Como siempre, Grafito y sobre todo sorprendernos con opciones nuevas, diferentes, maravilloso. Y para no diferente también, una curiosidad que sacaron también, no sé si fue en verano, antes de verano, o justo después de verano, ahora no lo recuerdo. Secretos aplicados de la narrativa gráfica al cómic. Bueno, secretos de la narrativa gráfica aplicados al cómic, perdón. Aquí con un montón de autores, ¿no? Fonollosa, Lauriel, Make, Sara Soler, El Flores, el mismo Guillermo Bizarrán, Emma Over,
hay un montón aquí, ¿no? Valdeón, tal, bueno, Álvaro Ortiz, no acabaríamos nunca. Es interminable. Son 15 autores que te explican con su estilo gráfico habitual, ¿no? Y su manera de explicar. ¿Veis? Aquí veis los 15 autores. Ay, espera, se me sale. Aquí. Los 15 autores, los 15 trucos narrativos para potenciar la narrativa en el cómic. Porque al fin y al cabo estamos hablando de lo más difícil en un cómic, que es narrar bien una historia. Porque dibujar, mucha gente sabe dibujar, pero luego narrar, ¿no? Pues ahí están 15 truquitos, cada uno escritos con un autor, con su propio estilo, aparte de una introducción maravillosa de Albert Monteis también, que colabora con ese proyecto, y de una manera muy sencilla, muy trivial, pues te explica, aquí por ejemplo tenemos a Lauriel, la deliciosa Lauriel, con una explicación, ¿no? de una metodología gráfica. Espérate. Ay, de verdad, lo de la cámara es un suplicio, ¿eh? Yo te lo juro, tío. Esa cámara es un suplicio, madre mía, porque además mala no es, ¿eh? Aquí lo tenéis, por fin. Aquí tenéis uno. Aquí, por ejemplo, tenéis uno de Sara Soler. El tema de los planos generales o los planos de talla. ¿Eh? Luego tenéis aquí Agustín Ferrer Casas también, con otro tema. Aquí tenéis el tema de la perspectiva Moebius o vista de rana, que es con nuestro queridísimo señor F, señor Foriosa. Aquí tenemos cómo hacer un storyboard con el Flores, etcétera, 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 ¿no? Aquí tenemos el de Make, el de los planos, o las perspectivas, digamos. Mira, los bocadillos, y eso nos habla Guillermo Lizarrán, utiliza mucho. Las herramientas, por ejemplo, del color, etcétera, etcétera. Hay muchos trucos, de hecho, de manera muy sencilla. Hay estudios relacionados con la narrativa del cómic mucho más profundos o estudiosos, ¿no? Ya no hablemos de gente como MacLeod y compañía, ¿no? Pero esto es una manera muy sencilla, accesible y sin mucha tralla, ¿no? Para los que les den un poco de pereza en principio, a entrarse en esos trucos narrativos dentro del cómic. Y para mí, por eso me parece un proyecto maravilloso que hicieron y con 15 autorazos ahí uniéndose para una causa común, de verdad. Muy, muy chulo ese proyecto. Y bueno, vamos a los dos últimos títulos, uno que es bastante reciente, pero que ya que me hizo reír mucho, que es ese Roncas de Elba Lombardía. No la conocía como autora, no la conocía, y de verdad me he reído mucho, porque habla además de una experiencia, de sus experiencias propias, ¿no? Donde habla de sus relaciones mediante esas redes sociales, ir conociendo a gente y es que es como la vida misma. Y además a ella, que he conseguido hablar con ella, tenéis una entrevista en el canal, es que es ella misma, es que no habla de ella misma sin tapujos, de esas relaciones sin tapujos y de verdad un gran acierto que Grafito ha decidido contar con Eva para hacer esa historia, ¿verdad? Muy chulo ese Roncas. Sobre todo, me gusta de ella su frescura y el que hable sin tapujos, ¿no? Pero también son unos temas que a lo mejor se podían hacer muy repetitivos, muy anodinos, muy más de lo mismo, pero no. Le imparte su propio carácter y más con páginas como estas, ¿no? Aquí con los clásicos adoquines de la ciudad de Barcelona, pues quedan páginas que son pura frescura. De verdad, un gran acierto ese Roncas, me ha encantado y el Balomardías de San autoras que seguiré con interés, porque a pesar de que también luego uno descubre, bueno, no es la panacea, ¿no? El gran descubrimiento del siglo en el mundo comiquero, bueno, te habla de unos temas universales muy comunes que mucha gente hemos vivido de igual o diferente manera, pero que muchas veces te sientes identificado, ¿no? Sobre todo también a la hora de cómo se relacionan muchas personas a día de hoy. Es muy divertido. Y habla de ella, mucho de ella, pero también en cuestión de otros temas. Y el tema de Roncas tiene todo su sentido, pero no voy a spoilear, ¿vale? No voy a explicar más. Un divertimento, muy divertido, Roncas. Me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien leyéndolo. Y vamos con el último, que es uno de los grandes lanzamientos del año de este año Grafito, y que a mí no me decepciona. Así que hay gente que a lo mejor no es lo que esperaba, pues esperaba a lo mejor pura acción, puro desenfreno, pura violencia y tal. Pero claro, recordemos que ese Shin Zero, ni más ni menos que de los Masters, Bablet y Singaban, son 3 tomos.
A mí ya sabéis que lo he comentado en algún vídeo anterior cuando hablábamos de Cayus, creo que el vídeo de Tengu, que no es una temática que a mí me apasiona especialmente, ¿no? Y más si luego ves esta especie de Power Rangers, ¿no? Que aquí las influencias son muy claras, ¿no? Pero con una estructura narrativa y con una apariencia a primera vista, tanto por el blanco y negro como por la cuestión de página y el tamaño, pues de manga, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que primero es puro singleín, el trabajo en los fondos, muchas veces hay viñetas que obviamente te dejan respirar a los personajes, pero el trabajo, vamos, espartano y hiper laborioso de Sengolan, en el trabajo de los fondos y de la vestimenta, los decorados, etcétera, es brutal. Pero luego, aparte, te desarrollan los personajes. En ese primer tomo, sobre todo, en su historia de que va de unos chavales, ¿no? Pues que son contratados, ya que nos hemos quedado sin Cayus, ¿no? Pues en qué movida, que no explicaré, no spoilearé, pues hacer encargos y trabajos muy concretos. Y a partir de ahí, pues aquí sobre todo lo que ves es cada uno de los personajes, te introducen ellos, te los presenta, te los va dando a conocer, porque luego si pasan cosas más grandes que la vida, te afectará mucho más, ¿no? Porque te querrás a esos personajes. Y para mí es uno de los grandes aciertos de esa serie, de momento que solo íbamos a ese primer tomo, y digo, me está molando porque no me está dando lo que yo, por ejemplo, temía, y en cambio mucha gente esperaba. Venga, empecemos y venga, a repartir hostias como panes por todos lados, criaturas lo más espectaculares posibles y toda la ciudad destrozada. No, a mí me llama mucho más esto, que me presenten los personajes, una base, con la cual luego construir una trama en la cual cualquier cosa que pase a esos personajes me afecte y me sienta mucho más involucrado como lector. Y luego con el maravilloso estilo gráfico de Bablet. Aparte, hay de Bablet, de Singolem. Y luego se nota que Bablet está al guión, porque el del trasfondo en esta sociedad que rodea a esos personajes están muchos de los rasgos típicos de Bablet, ¿no? Esa crítica que haces muchas veces, más indirecta o absolutamente descarnada, de las sociedades a las que parece que vayamos, ¿no? Tengo muchas esperanzas en este sincero. El primero me encantó. La edición, capó, clavada a la francesa, tela como se la han currado, no es nada fácil conseguir. Pues viví ahí en plan, y de verdad, muy ilusionado con ese sincero y muchas ganas de Asunto del Tercero, que ya en la entrevista nos avanzaron que vendrá más o menos aquí a España a razón de uno al año más o menos, ¿eh? O sea, a finales del año que viene y finales del otro tendremos los dos tomos, si no pasa nada raro. Y yo sí me confío porque sé que además es un hombre que a pesar de su estilo tan detallado y tan trabajado, tiene una producción, un ritmo de producción envidiable, brutal. Sincero, uy, espérate, es que ese móvil hace lo que le da la gana. Lo cambié hace poco y hace lo que le da la gana. Pues nada, disculparme, ¿eh? Sincero, me ha encantado. Súper recomendable, eso sí, primer tomo de 3. Podré hablar con más propiedad de él, sobre todo a nivel general como obra, cuando haya terminado, por supuesto. Pues ya lo he visto, Grafito también, que sigue deleitándome con muchas de sus lecturas y de verdad, esperando a ver qué saca antes de que termine el año. Y mucha curiosidad por ver a principios de 2016 que nos presenta, porque hay proyectos por ahí que ya he visto asomar por su web que prometen y mucho, prometen y mucho. Pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, en ese caso de Grafito. Mañana más lecturas, esto es un no parar, me he puesto las pilas y pienso acá terminarlo, pero sobre todo y ante todo antes del vídeo de mañana queda dejaros disfrutar o descansar de y desearos también, obviamente, lo más importante, que tengáis buenas lecturas, sobre todo, y además, por supuesto, ser felices siempre.